Buenos días, profesor. El día de hoy le voy a explicar el caso que estuve llevando en todo el ciclo. En este caso, entrevisté a la señora Julia Portal Morales, de 43 años de edad, fecha de nacimiento el 15 de junio, lugar de nacimiento Chiclayo, estado civil casada, grado de instrucción superior, ocupación ama de casa y su dirección actualmente en el condominio Ciudad Nueva, Canta Callao. Luego, nos referimos a lo que es el motivo de consulta. Le pregunté por qué asistió, qué es lo que le pasa, qué son los problemas que le afligen. A lo que ella refirió que debido a la pandemia se ha sentido ansiosa, estresada, preocupada y no logra conciliar el sueño por las noches. El desarrollo de estos problemas empieza desde que empezó el COVID-19, donde fue que aumentó sus miedos por los contagios. Ella tenía miedo a contagiarse, además de su familia. Además de que cuando entramos a cuarentena, ella refiere que su miedo aumentó y se sentía triste la mayor parte del día, ya que no podía salir, se sentía afligida, ya no encontraba gusto. Por ejemplo, me comentaba de que había días en que no quería cocinar, no quería hacer nada, simplemente quería estar acostada en su cama. También se refirió que al observar las noticias sobre el COVID-19 solía ponerse nerviosa, le sudaban las manos y se preocupaba más de lo normal. En las áreas exploradas sobre la entrevista, en la fase inicial, traté las siguientes preguntas. ¿Por qué motivo asistes a consulta? ¿Qué esperas de esta sesión? ¿Qué síntomas has sentido últimamente? ¿Alguna vez has llevado tratamiento psicológico? ¿Sientes que después de este tratamiento mejoraste? Ella respondió que el motivo de consulta era porque no podía conciliar el sueño, se sentía muy nerviosa y preocupada. Lo que esperaba de la sesión es que la pueda ayudar a superar sus miedos a través de técnicas, de ejercicios. Y los síntomas que había sentido es que no conciliaba el sueño, se estresaba, renegaba por cualquier cosa. Y me indicó de que sí había llevado tratamiento psicológico 3 meses al inicio de la pandemia. Eh, el dicho psicólogo le ayudó a mejorar, además de que también la derivaron al psiquiatra ya que la medicaron, porque como no podía dormir, le dieron pastillas para que ella pueda conciliar el sueño. En la fase intermedia traté las siguientes preguntas. ¿Desde cuándo siente que no puede conciliar el sueño? ¿Sueles tener miedo todo el tiempo porque puedes contagiarte? ¿Has dejado de realizar actividades que te gustan debido a este miedo? ¿Tuviste algún miedo en tu infancia? Ella me indicó de que desde el momento en que empezó la pandemia y ella veía noticias día a día de los contagios, de las muertes, es ahí donde su preocupación aumentó, su miedo aumentó, es ahí donde en las noches ella no podía dormir pensando en que se podía contagiar. Siempre ella desinfectaba todas las cosas obsesivamente para estar protegida. Eh, sí, me indicaba que dejó de realizar actividades que le gustaban debido a este miedo. Por ejemplo, a ella le gustaba realizar ejercicios, pero debido a la pandemia y el miedo ya no quería hacer nada, simplemente quería estar en su cama. Y los miedos en su infancia fue que al principio de 4 o 5 años tenía miedo a la oscuridad. Luego me indicó que ya no. En la fase final es donde le resumí todo lo que hablamos durante la sesión sobre sus miedos, sus problemas de sueño. Le di algunas recomendaciones y le indiqué que en la siguiente sesión haremos un pequeño ejercicio de relajación para que ella pueda ir conociendo, para que ella pueda calmarse. Y también le pregunté si tenía dudas sobre la sesión para yo poder aclararlas. Y le dije, tú eres más fuerte que el miedo que te aflige. En técnicas de entrevista, en la fase inicial, utilicé las técnicas directivas como el rapport. El rapport es muy importante porque crea empatía y confianza entre el psicólogo y el paciente. Es donde
Es la fase donde tú le dices al paciente que todo lo que hablen queda entre tú y yo, es 100% confidencial para que él entre en confianza y pueda contarte los problemas que le afligen. En la observación es muy importante ya que vemos el lenguaje no corporal, no verbal, perdón. Esta técnica es muy importante durante la entrevista, podemos observar sus comportamientos, podemos observar sus actitudes. En el encuadre es aclarar la finalidad de la entrevista. Cada sesión yo le decía el objetivo de la sesión. Por ejemplo, cuando tuve la sesión del FODA, yo le indiqué que el objetivo de esta sesión era poder ayudarla en los problemas que le afligen, además de identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En las técnicas no directivas, utilicé el escucha activa. En la fase intermedia, utilicé las técnicas no directivas como la parafrasis y el reflejo. En la parafrasis, ya que a través de esta técnica pude transmitirle a mi paciente que había comprendido el significado central de su mensaje y que además estuve atento a lo que él me decía. En el reflejo, utilicé cuando ella me estaba contando las actividades que le gustaban realizar de joven. Es ahí donde noté sus emociones con su entonación de voz que me contaba y denotaba felicidad. En técnica directiva utilicé la indagación, donde animé a hablar al entrevistado para generar información. Por ejemplo, le pregunté, ¿qué siente usted cuando tiene miedo? Y en la fase final utilicé las técnicas no directivas como el resumen y la clarificación. El resumen es donde realicé una recapitulación de todo lo que habíamos tratado en la sesión con el fin de demostrar al paciente que estuve atenta en lo que él habló y me pudo transmitir. En la clarificación, esta técnica consiste en comprobar que se ha comprendido correctamente el mensaje del entrevistado, es decir, lo que él me decía, yo lo pude comprender. Es ahí donde yo pude estar clara y él que entienda, comprenda de que le estoy tomando atención. Además, en la técnica directiva utilicé lo que es instrucciones. Le brindé a mi paciente algunas recomendaciones o pautas para calmar sus nervios que tenía y también cuando renegaba. En hallazgos y conclusiones del paciente, se puedo decir de que tenía estrés por todo lo que estaba ocurriendo, miedo que su familia o ella se pueda contagiar del COVID-19. Además, es una persona sociable, temerosa, impaciente y desconfiada. Tiene un nivel de ansiedad elevado debido al miedo que refleja por el COVID-19, ya que ella siempre que, por ejemplo, llegaba del mercado, siempre desinfectaba todo obsesivamente. Al principio lo hacía con lejía, luego como que alcohol, porque pueden haber intoxicaciones y todo eso, pero siempre salía bien protegida, muchas veces no quería salir de casa ni al mercado porque sentía que se iba a contagiar. Y de acuerdo a las sesiones dadas, pude concluir que es una persona ansiosa con el miedo a contagiarse día a día, además de que ha perdido el gusto por las actividades que le ponían contenta, reniega por cualquier cosa, se estresa ya que ella antes de la pandemia solía reunirse con sus amigos en reuniones sociales y al estar en cuarentena, al ver que no puede salir, ella se estresa más. Es ahí donde reniega y se frustra. En recomendaciones, le puedo recomendar lo que es la relajación progresiva de Jacobson para que le ayude a relajar las tensiones musculares debido al estrés que ella posee. Además de ejercicios de respiración como el inhala y el exhala, para que le pueda ayudar a calmar los nervios y cuando reniega, además de una terapia cognitivo-conductual. Muchas gracias.